Abraham tiene un lugar indiscutible, insustituible en la historia de Israel. Es reconocido por toda la tradición bíblica y toda la tradición hebrea como el padre de la fe. Y es visto como aquel hombre que ejemplifica la obediencia a la palabra. Vamos a tomar este pasaje para hablar de ese hombre de fe, pero las flaquezas que acompañan a un hombre aún tan grande como Abraham. Capítulo 12, versículo 1. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Versículo 10. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar en Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que cuando te vean los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa, junto con todos sus bienes. Padre, queremos, en el caminar de la fe que tuvieron otros antes que nosotros, queremos aprender, queremos caminar junto a ellos a través de la Escritura, a fin de poder aprender las cosas básicas de nuestra vida de obediencia a ti, para alcanzar las promesas que siguen siendo vigentes para nosotros ahora. Padre, háblanos por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. En la mañana mirábamos
la enorme debilidad de David, un hombre que en cada guerra había experimentado que la victoria estaba en la mano de Dios. Y un día se le ocurre hacer un censo para confiar en el poderío militar con el que contaba, y eso trajo consecuencias negativas a su vida. Hoy tenemos a Abraham. Es difícil discutir la inquebrantable fe de Abraham. Es difícil negar ese arrojo de Abraham de apostarle a una palabra de Dios, apostarle toda la vida, apostarle todo el futuro. Y es así que tenemos en este capítulo, en los primeros 9 versículos, tenemos una imagen de Abraham, pues diríamos casi que ideal. Una imagen del hombre que, estando establecido en una zona, Dios se le aparece y le intercepta su vida con una palabra. Y Abraham, en esa intervención divina, toma esa palabra y arriesga toda su existencia por esa palabra. Abraham es el hombre en los primeros 9 versículos que le apuesta a un futuro nuevo cuya única base es la palabra. No tiene más, solo tiene un llamado de Dios que dice: el Señor le dijo a Abraham. Y tenemos en el versículo 4 la obediencia incondicional de Abraham. Y Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Dios habla y Abraham obedece. Dios habla, Abraham escucha. Y tenemos, diríamos, una imagen idílica tal vez, una imagen de un Abraham que sigue siendo inspiración para todos nosotros. Un Abraham que sigue siendo esa imagen de fe que todos debemos cultivar, aprender y crecer en ella. Pasarán los años y siempre quedará en la tradición bíblica la imagen de Abraham como aquel hombre que tuvo una fe inquebrantable. Y siempre al hablar de la fe se dirá en la Biblia como la fe de Abraham, como la fe de Abraham, como la fe de Abraham, porque será él, diríamos, la imagen a la que han de aspirar todos los creyentes por los siglos venideros. Y hay, diríamos, varias características que ya veremos de Abraham en los primeros 9 versículos. Pero luego, del 10 al 20, tenemos una imagen decepcionante de Abraham. Es como que todo lo que se había construido en los primeros 9 versículos se nos bota inmediatamente. Y siempre cuando veo el texto yo me pregunto, ¿por qué el escritor sagrado no aisló esta faceta de Abraham y la colocó tal vez en algún otro lugar que no entorpeciera la imagen excelente que de Abraham teníamos en los primeros 9 versículos? Porque Abraham aparece en el versículo 1 y comienza a desarrollarse una idea de Abraham emocionante, retadora, una imagen de Abraham que inspira. Pero luego del 10 en adelante se nos viene un Abraham que es la cara contraria, es la cara opuesta. No es el Abraham que lo arriesga todo. No es el Abraham que apostó su vida. No es el Abraham que le creyó a Dios. Ya ahora tenemos un Abraham miedoso. Y no solamente un Abraham miedoso, sino un Abraham que como lo veremos en detalle, termina siendo mentiroso, miedoso, mentiroso y enriqueciéndose a costillas de una mentira. Y resulta pues contrastante ambas imágenes de Abraham. Y cuando yo miro esos dos relatos juntos, es que la Biblia es perfecta, creo yo, hermanos. Es perfecta al declarar ambas dimensiones en la vida de Abraham. Nos está planteando lo que es la realidad de todo hombre y de toda mujer de Dios. Por muy
obediente a la palabra, por muy lleno de fe, por tener ese empuje inspirador para otros. Sin embargo, Abraham no es Dios. Abraham sigue siendo un hombre mortal. Abraham sigue siendo polvo viviente. Abraham sigue siendo hombre con debilidades, hombre con limitaciones. Y es una de las primeras cosas que creo debemos aprender en la vida cristiana. Por mucho que Dios nos use, por mucho que Dios le bendiga, por mucho que Dios le colme de dones, por mucho que usted sea un siervo o una sierva de Dios, seguimos siendo hombres, seguimos siendo mortales, seguimos siendo polvo, seguimos siendo personas con carencias, con debilidades, con limitaciones. Y son esas carencias y debilidades y limitaciones que afloran a veces de manera inesperada de dentro de nosotros. Es que nuestra vida debe mantenerse apegada buscando a Dios. Es que nuestra vida debe mantenerse anhelando a Dios permanentemente. Y cuando pasa el tiempo y dejamos de anhelar y de buscar a Dios, son esas carencias las que van tomando control de nosotros. Son esas limitaciones las que van definiendo nuestros horizontes. Son, diríamos, esas flaquezas las que van controlando nuestro futuro. En principio, creo yo, amados hermanos, en principio, ninguno de ustedes debe sentirse desanimado o frustrado por encontrarse muchas veces en uno mismo, en esa pugna entre el espíritu y la carne. Creo que en principio debemos entender y debemos aprender no a acomodarnos, sino a asimilar y a entender que la vida cristiana es una lucha. Porque a veces la imagen que se nos vende a nosotros de fe o de cristianismo es que el hombre de Dios o la mujer de Dios es aquella en que prevalece siempre lo espiritual, lo perfecto, y cuando aflora de nuestra naturaleza humana una faceta de debilidad o de flaqueza, entramos como en un desánimo, entramos como en cómo es posible que haya esto en mí. Entramos hasta en una frustración. Y si no aprendemos a vernos en la forma como la Biblia nos ve, cualquiera de nosotros puede un día llegar a pensar y decir, bueno, es imposible, no puedo crecer, no puedo caminar, no puedo dominar, no puedo ser 100% espiritual, así que ¿para qué sigo luchando? Y más los hermanitos, ¿verdad? Que en lugar de ayudar, vienen a fregar siempre. Le ven su debilidad. Ay, usted es servidorcito, ¿no? Ay, usted es servidorcita, ¿no? Bueno, y vos que no vas a la iglesia, vos. Y esa palabrota que te echaste. Y vos que no vas a la iglesia, ¿qué música estás oyendo? O medio lo ven que no viene un par de semanas, no le dicen, hermano, ¿qué le ha pasado? Cuénteme. Hermana, ¿qué le ocurrió? No, 2 semanitas y ya viniste del mundial, vos. Venís a reconciliarte, vos. O sea, que pareciera que la iglesia, en lugar de ayudarnos a entender nuestra condición divino-humana, divino porque ha entrado Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pero aun cuando esté el Espíritu en nosotros, todavía dice el apóstol Pablo, hay en nosotros una naturaleza humana caída a la cual debemos aprender a dominar por el Espíritu. Pero es una lucha, es una pugna. Es lo que plantea el apóstol Pablo. Ahora en vosotros hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Y la tarea del cristiano es alimentar al Espíritu para que el Espíritu sea el que vaya dominando la carne, porque ustedes y yo jamás podremos
dominar la carne, jamás. Es que si nosotros, en nuestras capacidades humanas, pudiéramos dominar la carne, pues no habría necesidad del Espíritu, ni de salvación, ni de la intervención de Dios en Cristo. Justamente porque le era imposible dominar la carne, es que Dios envió al Espíritu Santo para hacer la obra gloriosa en nosotros, de dominar nuestra naturaleza, de controlar nuestro ego y poder desarrollar una cierta calidad de vida que vaya progresivamente agradando a Dios en todas las áreas de nuestra existencia. Sin embargo, hay una tarea de parte nuestra, es alimentar la presencia del Espíritu en nosotros, para que ese Espíritu en nosotros domine nuestras flaquezas. Pero en principio diríamos, amados hermanos, ninguno debe de entrar en bajones o en crisis por el hecho de haber descubierto todavía en su corazón prácticas, sensaciones, emociones, inclinaciones que pensó no vería nunca más en su vida, que pensó ya no eran parte de su vida, que creyó no formaban ya realidad de su corazón. Y quizás algunos, al descubrir en una determinada situación, una determinada coyuntura, esa presencia de la flaqueza, podrá decir, ¿y qué pasó? ¿Qué ocurre? Porque algunos piensan que subir a la montaña y recibir el Espíritu significa aniquilación del pecado. Significa entrar a una divinidad ya. Y mucha gente, cuando usted baja en la montaña, los quieren ver perfectos, terminados, acabados, ¿verdad? Y cuando encuentran algo que desarmoniza con la nueva vida que han empezado, comienzan las críticas. Bueno, ¿y vos? Bueno, ¿y aquel? Bueno, ¿y esta? Bueno, ¿y mi hijo? ¿Y mi hija? ¿Y mi nana? ¿Y mi tata? ¿Y qué pasa con este vecino? Bueno, ¿y vos que no fuiste a la montaña? Y comienzan las críticas. Y puede la persona sometida a toda esa referencia inquisitoria, puede la persona decir, bueno, ¿y realmente qué pasó en mí? ¿Qué fue lo que me ocurrió entonces? ¿Recibí algo o no recibí algo? ¿Ocurrió algo o no ocurrió algo? ¿Estoy en algo o estoy en nada? Y hay quienes pueden terminar diciendo, bueno, quizás no fue nada. Nadie debe entender el Evangelio y la vida cristiana en estos términos. En términos de creer que entramos ya a un halo de perfección y de ahí en adelante vamos solamente casi volando sobre la tierra. No. Abraham ha iniciado un camino glorioso. Abraham ha hecho un acto de obediencia. Abraham toma la palabra de Dios, la hace suya, la cree, comienza a caminar, llega al lugar, edifica altar, adora a Dios. Pero inmediatamente que se nos da esa imagen maravillosa y gloriosa de Abraham, se nos revela la bajeza de Abraham. Algo inesperado. Es más, ni nos gusta leer esa parte de la Biblia. Es más, la obviamos, la hacemos a un lado, porque nos cuesta lidiar con nuestras flaquezas. Nos cuesta leer estas porciones de la Biblia porque nos confrontan también con realidades que aún hay en nosotros. Esto nos lleva a entender entonces el papel de la fe. ¿Tiene o no tiene fe Abraham entonces? Es un hombre lleno de temor, es lo que dice el pasaje. Cuando Abraham, el 11, estaba por entrar en Egipto, le dijo a su mujer, yo sé que eres una mujer hermosa y estoy seguro que cuando tú veas dirá, es su esposa, a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Este no es el Abraham agresivo que tenemos anteriormente. Este no es el Abraham aventado. Este no es el Abraham creyente. Este es el Abraham
que ya no camina en respuesta a una palabra, sino a una estrategia que él se planea, se traza a fin de preservar su vida. Ya no es el Abraham que se arriesga por la palabra a dejarlo todo y a emprender un camino desconocido, pero amparado en esa promesa que Dios ha dado, sino que es el Abraham que ve al hombre, pues su mujer se ve a sí mismo y decide armar una trama a fin de garantizar su vida. Ya no es el Abraham que tenemos anteriormente. Ahora, ¿ha dejado de ser Abraham el hombre de fe? ¿O ha dejado de ser Abraham el hombre de Dios que obedece la palabra? ¿Ha anulado esta acción la inquebrantable fe de Abraham? ¿O es que debemos entender la fe de otra manera? ¿O es que debemos comprender que la fe, que tener fe, no es tener ausencia de flaquezas en la vida, sino que la fe será la capacidad que le pongamos nosotros a saber lidiar con nuestras flaquezas y limitaciones? La presencia de la fe no es sinónimo de ausencia de pecado en nosotros. Presencia de la fe no es sinónimo de ausencia de pecado, de debilidades o limitaciones. La fe es la herramienta con la que contamos para saber luchar, lidiar y batallar con las limitaciones, con las flaquezas que tengamos como seres humanos. No es que nos abandonamos a nuestra flaqueza. No es que nos abandonamos a nuestra limitación. No es que nos acomodamos a nuestra condición humana. Es cuestión que echamos mano de la fe a fin de superar precisamente estas cosas que forman parte de nuestra naturaleza. ¿Abraham tiene fe? Sí. Pero él mismo es un proyecto de transformación de la fe. Él mismo es un proyecto que la fe toma como reto para ser transformado. La fe, entonces, es solamente la herramienta con la que vamos a contar en la vida cristiana para gradualmente ir avanzando en esa calidad de vida que Dios quiere de parte nuestra. El problema no es si hay flaquezas y debilidades en nosotros. El problema es si abandonamos la fe como la herramienta del Espíritu para aprender a escuchar la palabra, para aprender a oír el mensaje, para dejarlo guiar por su Espíritu. Si dejamos la fe, entonces estamos condenados a vivir como títeres de nuestras pasiones. Si abandonamos la fe, entonces estamos condenados a vivir manipulados por nuestros intereses. Mas es la fe que dinamiza al Espíritu en nosotros, aquello que debemos alimentar día con día, a fin de que ese Espíritu pueda manejar una transformación en nosotros. Nuestra preocupación, en principio, no debe ser examinar y ver todo lo malo que hay en nosotros, lo cual no debemos ignorar. Pero la preocupación en nosotros debe ser alimentar la obra del Espíritu, porque ese Espíritu es capaz de dominar nuestras flaquezas. ¿Me oyeron, hermanos? Digo esto porque a veces en toda predicación, a veces que se escucha, hay demasiado énfasis en revelar nuestra condición pecadora. Y eso es cierto. Nuestra naturaleza pecadora que aún llevamos con nosotros. Pero no se nos presenta la realidad superior a eso. Y es que por encima de nuestra naturaleza, de nuestras imperfecciones de carácter, de las pasiones que a veces dominan al ser humano, por encima de eso está la obra gloriosa del Espíritu Santo, capaz de dominar esa carne y someterla a los designios, someterla a los propósitos y usar esa carne para la gloria de Dios. Pero ¿quién hace posible eso? ¿Nosotros? No.
La iglesia, no. El servicio, no. El que hace posible eso en nosotros es la persona del Espíritu Santo. Es la fe en esa palabra. De tal manera que la angustia del creyente debe ser una angustia por el Espíritu. Porque es el Espíritu. En la medida que va tomando control de nosotros, es Él quien va dominando nuestras flaquezas, quien va fortaleciendo nuestras debilidades y quien va erradicando de nosotros todo aquello que atenta contra los planes buenos de Dios a nuestra vida. ¿Me van oyendo, hermanitos? ¿Qué debemos hacer entonces? Clamar, buscar al Espíritu. Mire, tenemos a un Abraham que termina diciendo en el versículo 7, allí se le apareció el Señor, le hizo una promesa y Abraham levantó un altar y allí adoraba a Dios. Pero de ahí se dirigió a la región montañosa, armó su campamento teniendo a Betel al oeste y Ai al este, y ahí también erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Fíjese usted cómo se nos viene dando una travesía constante de Abraham, que dice que iba por etapas. Todo el versículo 9 es un solo versículo, pero habla de muchos, es un largo tiempo. Aquí lo que sucede es que tenemos los versículos tan juntos que creemos que todo es continuo. No, entre el versículo 8, donde Abraham levanta un altar y adora a Dios, y el versículo 10, no están pegaditos en el tiempo. Está el versículo 9 de por medio, que habla de una cantidad de tiempo. Habla de todo del viaje de Abraham por etapas hasta llegar a la región del Negev. Pero en todo ese viaje de etapas no se nos habla de un Abraham que va levantando altares en cada etapa. No se nos habla de un Abraham que va alimentando esa promesa recibida. Es más, se sintetiza toda una cantidad de tiempo y de camino en un solo versículo que no nos percatamos, no nos damos cuenta que en ese versículo se resume una enorme cantidad de tiempo y muchas jornadas en las que no aparece esa cercanía de Abraham con Dios. El versículo 9 no lo miren tan corto como está allí. A veces pensamos que del versículo 8 al 10, pues como están aquí juntos, fue una cosa de hoy y ya el 10 es mañana. No, entre el versículo 8 al versículo 10 pasaron muchos años. Una cantidad de trabajo, de camino, de esfuerzo. Y en toda esa porción no tenemos la riqueza que se viene contemplando en los primeros 8 versículos. Dios habla, Abraham le obedece, Dios se le aparece, Abraham le levanta un altar, Dios le da una promesa, Abraham le levanta otro altar, invoca su nombre. No hay, diríamos, esa intimidad, sino que de una manera seca y tajante se sintetiza todo un tramo de la vida de Abraham en un versículo. Y de repente el versículo 10 aparece ya con un Abraham un tanto diferente. Un Abraham donde ya no hay ni Dios, ya no hay ni altar, ya no hay ni invocar el nombre de Dios, ya no hay ni promesa, es decir, no hay ni un elemento presente de los anteriores. No hay
ningún detalle de lo anteriormente mencionado ya no aparece aquí. Ya no hay de decir, ni siquiera Abraham menciona a Dios. Y la única vez que Dios aparece en la casa de Faraón. No hay ni siquiera una mención o una preocupación o una iniciativa de Abraham. Es otro Abraham. ¿Pero por qué es otro Abraham? ¿Qué pasó con el Abraham que adoraba, que levantaba altares, que oía promesas, que obedecía, que caminaba, que iba? ¿Saben, hermanos? Lo que pasa es que muchas veces las tareas de la vida, las presiones de la vida, las ocupaciones de la vida, los proyectos, muchas veces van ocupando el lugar de nuestra comunión con Dios. Muchas veces las actividades, las relaciones o las preocupaciones y muchas veces aún el servicio mismo. Porque yo le quiero decir, Abraham no crea que no iba en desobediencia, Abraham iba caminando. Oyó una palabra y siguió viajando. Iba por etapas, avanzando en la obediencia que había recibido. Pero la pregunta es, ¿acaso hacer lo que Dios me ha puesto a hacer es sinónimo de tener comunión con Él todos los días? ¿Acaso servir es sinónimo de tener comunión con Dios? Yo siempre insisto una y otra vez, amados hermanos, los que estamos en el servicio y los que sirven, los que suben, bajan, entran, salen, corren, caminan, brincan, saltan, todos los que están en alguna medida ocupados en la obra de Dios, corremos el enorme riesgo de confundir servir a Dios con tener intimidad con Dios. Trabajar para Dios a tener esa cercanía con Dios. Hacer la voluntad de Dios en el sentido de estar haciendo el ministerio encomendado a mantener esa cercanía, ¿qué diríamos? Esa relación íntima con el Señor, en donde Él va marcando nuestros pasos, donde Él va dirigiendo nuestra vida, donde Él va orientando nuestras decisiones, donde Él va fortaleciendo nuestras flaquezas, donde Él va revelando su voluntad, donde estamos en adoración, invocamos su nombre, le clamamos, lloramos en su presencia, comemos su palabra, sentimos edificación. Porque muchas veces pensamos que porque predicamos, pensamos que porque servimos, es que yo subo a la montaña, es que yo trabajo en seguridad, es que yo trabajo en Ujier, mira cómo me toca, salgo de un ministerio, me voy a otro y vengo a otro y voy a la chiquicolumna y voy a la conexión y voy a la columna y voy aquí y ya no tan enredado. Pero no confunde, hermanito. ¿Sabe qué es lo que pasa? Mire, de repente las personas usted las ve tan comprometidas y activas en un ministerio. Y de repente, así, de repente ocurrió algo y le hizo cambiar toda su vida, que usted dice, y este que no es el mismo. Aquí pasó algo en el versículo 10. ¿Qué ocurrió? En aquella región se dio una tremenda hambre, una hambruna. Cuando algo ocurre, eso como que viene a cambiar decisiones, perfiles, rumbo de vida. El hambre de aquella región reveló las inconsistencias internas de Abraham. Mientras estamos allí, todo parece estar bien. Pero de repente ocurre una cosa que revela, que desnuda la fragilidad de nuestra relación con Dios.
y revela una persona que usted dice, ¿y a este qué le pasó? ¿Y a este qué le ocurrió? ¿Cómo es que estando sirviendo pasó este problema y ¡fu! Se desmoronó todo? No era el hambre, es que había estado caminando tantas etapas, había estado andando tantos caminos y no habían altares, no había adoración, no había intimidad con Dios. Y llega el día que la ausencia de esa continua comunión con Dios viene a ser desnudada por un acontecimiento en nuestra vida. ¿Me van siguiendo, hermanos? Cambio de casa, cambio de trabajo, cambio de mujer, un problema familiar, cualquier acontecimiento viene a desnudar una vida tal vez de servicio, pero una vida carente de búsqueda de Dios. Una vida desnudada quizá, ocupada tal vez, pero que ha olvidado que la comunión de Dios es todos los días, todos los días, todos los días. Que eso no se puede descuidar un día. Usted se descuida un día, el segundo día se acomoda, el tercer día le gustó, el cuarto día se olvidó y ya no tuvo necesidad después de ese alimento espiritual, pero sigue sirviendo, sigue trabajando, sigue yendo allá, sigue viendo aquí, mientras no ocurra nada que revele su flaqueza espiritual. De repente vendrá algo que va a desnudar cuán frágil estaba su relación con Dios. Porque puede venir lo que sea, pero si sigue habiendo promesa, obediencia, palabra, adoración, altar, amados hermanos, eso no va a alterar, ni va a desviar, ni va a arruinar nuestra relación con Dios, ni va a llevarnos a tomar decisiones erráticas en nuestra vida. Sino que al contrario, la decisión, la comunión con Dios será luz que nos ayude a discernir, que nos ayude a comprender. Miren, hermanos, lo más difícil en la vida no son los problemas que vienen. No nos confundamos. Lo que más debe angustiar nuestra vida no es la problemática en la que nos encontremos. Lo que debe angustiar nuestra vida es si contamos con la asistencia divina para enfrentar cualquier problema en nuestra vida. La angustia verdadera suya y mía no deben ser los problemas, ni las necesidades, ni las flaquezas. La preocupación más grande que debe agonizar en mi vida es si estoy en tal sintonía con Dios que cuento con su amparo, con su promesa y con su poder para salir adelante de esta necesidad. ¿Me están oyendo, iglesia? Digo esto porque eso es lo que debe concentrar nuestra mente. Estamos a veces, ay, es que mire esto que me ha pasado. Ay, es que mire esto que no tengo. Es que mire esto que me ocurrió. No, hermanos. Es que si nos ponemos a contar los problemas, esto va a ser un concurso de quién es el problema más grave. No, el punto medular suyo y mío es, si yo mantengo, si estoy manteniendo, si acaso puedo mantener una relación con Dios todos los días, de tal manera que al venir esta adversidad, de venirme este problema, de acaecer esta necesidad, yo cuento con la mano de Dios que me sostiene y me ampara, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? ¡Aleluya!
Podemos estar en la más terrible tempestad. Podemos estar rodeados de la más terrible dificultad. Pero si estamos tomados de la mano de Dios, no tema, hermanito. No tema. Ni huya, ni corra, ni se quiebre. Si estamos tomados de la mano de Dios, de esta y de otras más, vamos a salir. Pero esto es lo que falta aquí. Cuando hemos descuidado esa continuidad de levantarle altar al Señor, cuando descuidamos esa intimidad que Dios habla, yo lo escucho y camino al oír su voz, cuando pasan jornadas, ¿cómo dice el 9 en la Reina Valera? Jornadas, no. Donde dice la NBI etapas, 12:9. Lee todo el versículo. Abraham partió de allí caminando y yendo. Caminando habla de ir y venir, ir y venir, ir y venir. Lo que la NBI traduce por etapas. Es decir, yendo, viniendo, yendo, viniendo. Habla de una movilidad, de un activismo, de un moverse. Pero la pregunta es, en ese ir y venir, ir y venir, ir y venir, ¿hacemos altar? Doblamos rodillas, buscamos a Dios. Ay, es que mire, yo salgo a las 5 de la mañana de la casa, llego a las 10 de la noche y mire, solo entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo. La pregunta para ustedes es, ¿cuándo va a ser altar? ¿Cuándo va a tener su tiempo? No hablo de la adoración comunitaria. No, suya, propia, personal. No la adoración en comunidad, no, la suya a solas con Dios, expresándole al Señor su necesidad, su gracia, su misericordia, su poder, declarándose ante Él necesitado. La ausencia de altar en su vida para invocar a Dios es lo que termina a la larga revelando la flaqueza de una relación con Dios cuando ocurren acontecimientos que sobrepasan su capacidad humana. Y cuando vienen acontecimientos que sobrepasan su capacidad humana, lo que comenzamos a hacer es a trazar nuestras propias líneas, a armar nuestro propio plan, a hacer allí nuestra propia maraña de cosas. Y Abraham comenzó a planificar. Comenzó a diseñar su propio plan. Y la palabra, y la promesa, y el altar, no hay. Están ausentes. Se han olvidado. Cuando descuidemos nuestro propio altar, progresivamente iremos revelando la ausencia de comunión, de sabiduría, de discernimiento y de revelación de Dios a nuestra vida. A veces su corazón se concentra en las aflicciones, en lo que no tiene, en lo que no puede, y no se concentra en lo que verdaderamente debe concentrarse, la comunión con Dios. Porque esa comunión, cuando no tenga, le proveerá. Cuando no pueda, aparecerá esa mano para sostenerla. Por eso dice el Salmo 60:12. Quiero que lo lea. Salmo 60:12. Dice la Reina Valera: en Dios haremos y Él hollará a nuestros, dice la NBI, con Dios obtendremos la victoria. Él pisoteará a nuestros. La fe no es la ausencia de enemigos. La fe no es la ausencia de debilidades.
La fe no es ausencia de lo que afecta nuestra relación con Dios. No, la fe es lo que me conecta a ese Dios que me ayuda a obtener victoria ante mis flaquezas, mis limitaciones, mis pobrezas o mis enemigos. Por eso dice el versículo 11, siempre del Salmo 60. La fe es lo que nos lleva a hacer esto, a clamar a Dios y decirle: bríndanos tu ayuda contra el enemigo. ¿Por qué? De nada sirve la ayuda humana. No es que yo voy a sobrevivir, Armando. Y es que miren, hermanos, este Abraham se metió en un lío. Por preservar su vida, expone a su esposa. Y Abraham se la llevó al palacio. La toma como esposa, como parte del harén. No se dice todavía si en efecto la mandó a llamar a Abraham, pero por lo menos Sara ya era del harén de mujeres del faraón. Imagínense hasta dónde lleva Abraham su debilidad, su flaqueza, su temor. ¿Hasta dónde condujo esto? Es que miren, hermanos, cuando decidimos hacer las cosas con nuestra sabiduría, con la capacidad humana o con la ayuda de los hombres, solo terminamos más complicados. En apariencia está logrando su objetivo, pero en la realidad va a terminar peor de como estaba. Ahora, ¿cuál es el camino? Es el camino de la fe. La fe no como ausencia de enemigos o de estorbos en nuestra vida, no. La fe como aquello que me va a mantener unido todos los días a Dios, diciéndole: bríndame tu ayuda, bríndame tu ayuda. Yo te busco a ti, busco tu ayuda, tu presencia, tu misericordia, tu amor, tu poder, tu sabiduría, tu discernimiento, tu revelación, porque la ayuda del hombre es vana, inútil, porque es en Dios que haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Pónganse de pie, hermanitos. ¿Cómo está el altar en su vida, hermano? ¿Cómo está? Anda yendo y viniendo y no levanta altar. Va, viene, sube, baja, entra, sale y no hace altar. Lo que va a ocurrir es que tarde o temprano, así como ocurrió con Abraham, tarde o temprano llegará algo a su vida que va a desnudar la fragilidad de su comunión con Dios. Hable con el Señor. No sé qué tiene que decirle usted. No sé qué tiene que darle usted a Dios. No sé si es mañana para que usted le diga: Señor, tengo días que no lloro en tu presencia. Tengo días que no te busco con hambre y con sed. Tengo días que no te clamo, que no abro tu palabra, que no escucho tu voz. Tengo días que no te ruego como un niño. ¿Cuál es ese que está